Historia del derecho. La historia del derecho se ocupa de investigar el pasado jurídico de una sociedad determinada o de todo el mundo, con el objeto de analizar la evolución de las instituciones y de los sistemas, y perfeccionar así el cumplimiento de una de las manifestaciones culturales más importantes. Su objeto es el pasado jurídico, que estudiar a través de las fuentes de conocimiento, es decir, la reconstrucción del proceso histórico jurídico. La misma puede clasificarse en dos grandes grupos: las fuentes jurídicas, leyes, derecho consuetudinario, obras doctrinarias, expedientes judiciales y administrativos, actos jurídicos particulares, las cuales reflejan las formalidades y el derecho vigente en cada momento histórico, y las fuentes no jurídicas, que consisten en todas las obras escritas, libros, cartas, documentos que, si bien no tuvieron el propósito directo de exponer o exteriorizar el derecho, a veces muestran la vida de éste, sus vicisitudes, las causas de su evolución o las costumbres colectivas. La tarea del historiador del derecho consiste precisamente en exponer cuál ha sido la evolución jurídica de una comunidad o bien, remontándose a nociones e ideas más universales, las transformaciones del derecho en el ámbito de una civilización. El derecho es una de las expresiones que reflejan la cultura del pueblo. La organización política, el derecho privado y el sistema económico son manifestaciones que traducen, a veces mejor que las demás, el grado de adelanto y de civilización que ha alcanzado una comunidad. Estudia la evolución del fenómeno jurídico o las diversas etapas de la vida humana, con el propósito de establecer el origen, la transformación y la caducidad de las instituciones. División. Según el ámbito que comprenden, pueden ser: particular, se refiere a la formación y desarrollo del sistema jurídico de un pueblo determinado. Universal, se refiere a la formación y desarrollo de los sistemas jurídicos de todos los países. La historia del derecho paraguayo es particular y se divide en 3 periodos. Guaranítico, desde los orígenes hasta el descubrimiento del Paraguay por los españoles. Derecho indiano, desde el descubrimiento y la conquista hasta la independencia, y esto se vuelve a dividir en 2. 1. Derecho español o metropolitano. 2. Legislación especial o leyes indias. Derecho nacional. Abarca desde el surgimiento del Estado paraguayo en 1811 hasta nuestros días y se subdivide en 2 grandes épocas, anterior y posterior a la promulgación de la Constitución de 1870. B. Por la razón del método empleado, se divide en: método clásico, puede ser interno o externo. Externo, estudia las fuentes del derecho, los diversos códigos y leyes señalando las épocas en que fueron dictadas, sus motivos y autores sin detenerse a interpretar los textos. Internos, trata del desenvolvimiento de las instituciones jurídicas. Método moderno. Actualmente se adopta el llamado método sincrético, sincrónico o sistemático. Sincrético, porque busca conciliar la historia con el derecho para precisar cómo han evolucionado las instituciones jurídicas en el transcurso del tiempo. Sincrónico, en razón de extenderse a todos los factores políticos, económicos, morales y sociales que sean idóneos para explicar el fenómeno jurídico. Sistemático, por cuanto trata de reconstruir el sistema de la época. Sociología del derecho. La sociología jurídica, como parte de la sociología general, estudia cómo se forma y se transforma el derecho, cuál es su función en la colectividad y de qué manera influyen en la vida social. Mientras la filosofía y la ciencia del derecho se ocupan de analizarlo en sus aspectos lógicos, considerándolo como un ordenamiento estático, la sociología jurídica lo contempla en su dinamismo característico. El derecho es en gran parte un producto de la vida social, pues ésta determina la sanción de las normas, sus cambios y las formas de la vida jurídica, y a la vez influye en la evolución social, pues es en cierto modo el marco dentro del cual se desarrolla la conducta de los hombres en sus recíprocas relaciones. Podemos entonces definir a la sociología del derecho diciendo que es la disciplina que con métodos científicos analiza las relaciones que existen dentro del orden jurídico y la vida social, así como sus influencias recíprocas, y considera además al derecho como factor determinante de muchas transformaciones en las formas de convivencia humana.
Estudia los factores que intervienen en la formación y desarrollo del derecho y a los efectos que produce en la vida social un ordenamiento jurídico determinado. Tiene por objeto la explicación de un fenómeno jurídico considerándolo como hecho social. El derecho comparado. Desde principios del siglo pasado se ha visto difundido y estudia los diversos sistemas jurídicos positivos con el propósito de uniformarlos y orientar su reforma. No es una disciplina autónoma. Sus elementos provienen de la ciencia del derecho, las ramas particulares de este y la sociología jurídica. Con todos los datos que le brindan estas materias, la orientación comparatista procura extraer los caracteres comunes de las distintas instituciones, tanto antiguas como actuales, a fin de cumplir tres fines de naturaleza evidentemente pragmática. A. Facilitar al investigador del derecho determinado los elementos de los otros sistemas, para que pueda establecer sus analogías y diferencias. B. Determinar los caracteres constantes y permanentes de cada institución jurídica, para perfeccionar su conocimiento universal. C. Promover así las reformas legislativas en los derechos nacionales y tratar de llegar también a la uniformidad internacional de las legislaciones mediante la adopción de leyes y códigos redactas sobre la base de aquellos estudios. Esta disciplina describe el fondo común de los conceptos e instituciones, mediante la confrontación de sistemas jurídicos entre sí. Tuvo como primera denominación concordancias, después el de legislación comparada, y en los tiempos modernos se la llama derecho comparado. Primitivamente su objetivo ese estudio se limitó al cotejo de leyes, después fue ampliado para comparar también las costumbres y la jurisprudencia. Unidad 3. Caracteres generales y contenido del derecho. El derecho es un regular de la vida social y está constituido por diversos elementos. 1. La regla del derecho es impuesta al sujeto por una autoridad exterior al mismo. Es coercible, tiene fuerza propia. Es autárquico. 2. A todo debe ser prescrito por una regla jurídica, corresponde necesariamente una facultad o poder para él, beneficiario que lo autoriza a exigir algo a otro. 3. El derecho regula las acciones o el obrar de uno o varios sujetos. Lo que un sujeto puede hacer el derecho, no puede ser impedido por otro sujeto. Por tanto, es bilateral, crea relación entre dos personas o grupos de personas. 4. El derecho delimita las acciones posibles entre varios sujetos, conformándose a un principio ético o idea según las cuales deben ser reguladas la conducta humana en interferencia intersubjetiva para establecer la disciplina necesaria que armonicen las relaciones de coexistencia y cooperación. La norma es la expresión formal del derecho, la que le da su contenido y estructura, donde el derecho es la base de su ordenamiento. Toda norma jurídica contiene una hipótesis y una disposición, pues el derecho, en su deseo de regular la conducta humana mediante normas previamente determinadas, se ve obligado a formular juicios hipotéticos o supuestos jurídicos, cuya realización ha de originar ciertas consecuencias. El derecho cumple una tarea de previsión de los fenómenos que le interesa ordenar, y les atribuye los resultados que considera justos o convenientes. La primera parte de la norma se llama hipótesis o supuesto jurídico, y consiste en el conjunto de condiciones cuya realización ha de originar una consecuencia determinada. La segunda parte se llama disposición, y no es otra cosa que el efecto o resultado que ha de tener en derecho el cumplimiento de aquellas condiciones, hipotéticamente previstas. Es así que entre la hipótesis y la disposición se produce naturalmente una relación de causa a efecto. Cuando ocurre el acontecimiento previsto, también se origina la consecuencia señalada. Es la llamada ley de causalidad jurídica. El que causa un daño, está obligado a reparar. Si el ordenamiento jurídico se contempla solamente en su aspecto formal, se corre peligro de ver en él nada más que un sistema de normas sin ningún sentido espiritual ni ético. Las normas no son todo el derecho, son solamente el derecho que se manifiesta por medio de las fuentes. Pero hay otra parte, compuesta por los preceptos del derecho natural o por los principios generales del derecho, que a veces no llega a ser expresada a través de las fuentes formales, lo cual no impide reconocérsele vigencia jurídica como fundamento indispensable para juzgar la validez y justicia de las otras normas. Esta conclusión permite restar importancia al problema de la estructura lógica de las normas. Las formas que éstas utilizan para regular la conducta y que al fin y al cabo solo provienen de necesidades puramente técnicas,
por lo que no debe olvidarse jamás que lo que tiene importancia fundamental es la justicia y el bien común que, mediante ella, se pretende conseguir. El derecho constituye un ordenamiento social. Su finalidad suprema no puede ser otra cosa que la de obtener lo que esa sociedad se propone. Las aspiraciones de la comunidad se inclinan naturalmente a buscar su propio bien, pues ningún organismo ni grupo podría tener una orientación suicida. Y ese bien de la sociedad entera constituye el bien común, nacional o internacional, según sea la esfera de aplicación del derecho que se proyecta o se juzga. Este bien común consiste en el perfeccionamiento de la sociedad y simultáneamente el de los individuos en cuanto son parte de esa sociedad, pues tampoco podría concebirse que el bien de la sociedad quisiera la desgracia de sus miembros. El objeto principal de la ciencia del derecho consiste en investigar los elementos comunes y permanentes de todo ordenamiento jurídico, para construir con ellos una teoría sistemática que los comprenda en sus caracteres universales. En este sentido es una ciencia eminentemente teórica, pero tiene también una orientación práctica, en cuanto que las construcciones de conceptos jurídicos permiten una mejor elaboración e interpretación del derecho, con lo cual es indudable que promueve su adelanto técnico y una vigencia cada vez más eficaz. El profesor Juan José Soler afirma que es un error creer que el contenido del derecho se reduce a la forma y a la materia normativa, porque el derecho es una sinergia de fuerzas y factores concurrentes racionales e irracionales, sosteniendo que el contenido del derecho tiene mayor amplitud, materia, forma y ambiente, esto es, porque las normas no pueden prescindir de la realidad en la que cobra vigencia. La universalidad del fenómeno jurídico. Las normas que el derecho establece tienen valor universal porque su acción se desenvuelve dentro de la sociedad, donde el derecho es la base de su ordenamiento. Sin el derecho, no hay existencia social posible, por tanto las normas son obligatorias para todos los individuos. Norma y derecho no deben confundirse pero tampoco separarse. El derecho se compone por lo tanto de preceptos morales, de normas sociales y de reglas técnicas, que al ser sancionados por los organismos competentes de un Estado, se convierten en normas jurídicas. Estas imponen deberes, señalan prohibiciones, facultan para obrar en determinado sentido, o establecen castigos o sanciones, pero siempre indican cómo deben orientarse la conducta humana. Las normas jurídicas constituyen el principio arquitectónico del derecho, o sea lo que le da su forma y sentido, el sistema mediante el cual se ordenan los actos humanos a fin de que éstos se ajusten a las exigencias y necesidades de la sociedad. El fundamento del derecho es que constituye en una necesidad vital para el hombre. Fuerza obligatoria del derecho. Las normas jurídicas se impone a la conducta por la amenaza que contienen, es decir, la coacción, quedando la pena como último recurso para restituir el orden jurídico. Las características general de las normas jurídicas constituye entonces su obligatoriedad, o sea que el sujeto, en la mayoría de los casos es compelido a cumplirlas por el castigo o sanción que ha de merecer toda conducta, contraria a la que éstas establecen. Toda norma es obligatoria en cuanto prescriben una determinada conducta o imponen un deber racional, y en este sentido no puede establecerse ninguna diferencia entre las diversas y lo que permite distinguirlas de las demás por sus respectivas consecuencias es la posibilidad de la coacción. Las normas jurídicas se imponen a la conducta por la amenaza que contienen, y si aún así no son obedecidas, queda la posibilidad de restablecer el orden jurídico o de castigar su incumplimiento mediante la pena. Es en esta forma que se distingue de las otras normas. No debemos olvidar que la función primaria de toda norma es sugerir una determinada conducta, tratar de orientar y de regular la actividad humana de acuerdo a los fines que esa norma se propone. La función de la norma jurídica consiste además en presionar sobre la conciencia por la amenaza del castigo o la sanción que ha de merecer toda conducta contraria a la indicada. En esto consiste su obligatoriedad, pues o bien toda esa presión consigue su propósito en la mayoría de los casos o bien la norma logra imponerse mediante el procedimiento coactivo. El rol del poder público. Sobre los principios de la libertad, la igualdad y la equidad reposa la relación Estado-sujeto. Para asegurar la vigencia de las normas jurídicas se requiere hacerla efectiva imperativamente, por tanto los órganos del Estado, elaborados por organismos adecuados y aplicados por el poder jurisdiccional competente, dentro de la estructura de un Estado,
tienen el poder para reprimir la violación del orden jurídico asegurando la aplicación del derecho y el imperio de la justicia en esa aplicación. La fuerza que en tales casos se emplea constituye así la mejor garantía del libre albedrío, pues permite obrar bien y solo castiga el mal, al asegurar la libertad para cumplir el derecho, y al reprimir los actos que la vulneran. El sistema jurídico se ajusta a la naturaleza misma de toda comunidad humana, que requieren un orden y un poder que mantenga ese orden. La coacción se manifiesta así como un elemento indispensable al derecho, pues éste no se basta a sí mismo como la moral, ni alcanza siempre a convencer de su necesidad y su eficacia social. Por tanto, el poder de reprimir las violaciones al orden jurídico no puede dejarse librado a la iniciativa individual del sujeto. Preciso es entonces que sean los órganos del Estado, con todo el prestigio y la fuerza de que disponen, los que aseguran a la vez la aplicación del derecho y la justicia de esta aplicación. Caracteres específicos de las diversas disciplinas del derecho. Distinciones. El derecho considerado como objeto del conocimiento es materia de estudio de varias disciplinas que se clasifican en fundamentales. La jurisprudencia como ciencia del derecho o dogmática jurídica, introducción al estudio de la ciencia jurídica y la filosofía del derecho, y las auxiliadores, historia del derecho, sociología jurídica, derecho comparado y lógica jurídica. Las fundamentales estudian el fenómeno jurídico en su unidad coherente, sin detenerse al estudio de su manera de ser en un país o momentos históricos. Estas disciplinas son: 1. La jurisprudencia como ciencia del derecho o dogmática jurídica. Etimológicamente la voz jurisprudencia deriva de jus y providencia. Este vocablo es una contracción de pro y video que significa ver con anticipación. En Roma, la jurisprudencia era la ciencia del derecho, o el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo e injusto. La palabra jurisprudencia tiene dos aceptaciones tradicionales. La primera significa ciencia del derecho y se ocupa únicamente del derecho positivo, es decir, de las normas jurídicas que están o que han estado en vigencia en los diferentes países y le permite elaborar teorías, conceptos y constataciones jurídicas. La segunda acepción se refiere a fuentes del derecho o colección de fallos firmes y uniformes de los órganos jurisdiccionales del Estado. Por ejemplo, el juez pronunció su sentencia en un juicio, de acuerdo con la jurisprudencia constante y uniforme de los tribunales de justicia. Su objeto es la conducta humana en interferencia intersubjetiva, a través de normas que le confieren sentido. Dicho objeto se clasifica en cultura y egológico. Lo cultural se apoya en un sustrato del sujeto que actúa a la persona humana dotada de libertad. Existe por lo tanto lo lícito y lo ilícito, la justicia y la injusticia. Su carácter específico. La ciencia jurídica tiene carácter dogmático. El nombre de dogmática jurídica deriva de este hecho. El contenido del orden jurídico constituyen una doctrina para el jurista. Este tiene que aceptar dicho contenido dogmáticamente, limitándose a interpretación, construirlo y sistematizarlo. El científico del derecho, cuando procede estrictamente como tal, debe considerar intangibles y autárquicas las normas que integran el derecho positivo. Eso significa que no le es dado variar el contenido de las mismas ni poner en duda su obligatoriedad. V. Unid. 2. Página 28. 2. La introducción al estudio de la ciencia jurídica. Es la disciplina que con propósito eminentemente didáctico, estudia las nociones fundamentales de la ciencia y técnica jurídica, así como las diversas ramas del derecho positivo para determinar el ámbito de cada uno y sus principales problemas. Su contenido proviene de otras ciencias afines y comprende 4 partes. Dogmática, a la vez filosófica y científica, expone las nociones jurídicas fundamentales. Técnica. Estudia la interpretación de la ley y de las soluciones de los conflictos de leyes en el tiempo y el espacio. Descriptiva. Se ocupa de las diversas ramas del derecho positivo para determinar el ámbito de cada una y sus principales problemas. Histórica. Destinada a explicar la evolución del pensamiento jurídico y de las diferentes escuelas que han predominio a través de su historia. 3. La filosofía del derecho. Al estudiar los principios más generales de todas las cosas podemos hacerlo con el propósito exclusivo de conocerlo. Filosofía especulativa, o con el propósito de aplicar esos conocimientos a la actividad humana. Filosofía práctica. Esta última llamada ética,
comprende el estudio de los primeros principios de la moral y del derecho. V. Unid. 2. Página 30. La ciencia jurídica y la filosofía del derecho difieren por su objeto y método. La ciencia del derecho o jurisprudencia, en sentido estricto, tiene por objeto los sistemas jurídicos particulares, vigentes o históricos, considerados singularmente para cada pueblo en una época determinada, mientras que el objeto de la filosofía jurídica es el estudio de los elementos esenciales y que son comunes a todos los sistemas jurídicos, llegando en su investigación más allá de los límites del derecho positivo. El jurista como tal, considera solo lo que es el derecho, no lo que debiera ser. La filosofía jurídica valora los sistemas para determinar sus fundamentos a través de la razón, investiga aquello que debe o debiera ser en el derecho, frente a lo que es, contraponiendo una verdad ideal a una realidad empírica. Es por ello que la filosofía del derecho tiene mayor radio de acción que la ciencia jurídica y también un método propio de trabajo, eminentemente reflexivo o a priorístico. Las disciplinas auxiliares del derecho. Las llamadas disciplinas auxiliares son las que tienen por objeto de estudio los aspectos particulares del derecho. 1. Historia del derecho. V. Unid. 2. Página 34. 2. Sociología jurídica. V. Unid. 2. Página 36. 3. Derecho comparado. V. Unid. 2. Página 37. 4. La lógica jurídica. La misión de la ciencia jurídica consiste en interpretar, construir y sistematizar el contenido de un ordenamiento jurídico determinado, y para ello se somete a las reglas del pensar en general y de la elaboración de los conceptos puros del derecho, que constituyen la armazón lógica formal de éste. El instrumento de la dogmática es la lógica jurídica. El jurista reconduce todo su material de estudios a los conceptos puros del derecho, preceptos jurídicos, relación jurídica, sujeto, facultad, prestación, sanción, con lo cual da las formas de un objeto científico a dicho material. Al propio tiempo enriquece el contenido de aquellos conceptos puros poniéndoles en contacto con la relación jurídica inmediata. Por ello, al decir del profesor Claude Dupasquier, francés, la lógica asegura evidentemente la solidez del edificio jurídico. Sin ella no hay seguridad y se cae en lo arbitrario. Pero si se la deja tomar todo el lugar, se endurece el derecho en preceptos jurídicos que traicionan su misión social. Debe ser flexibilizado sea por la observación de las realidades prácticas, sea por el sentido de la solidaridad y la justicia. Las disciplinas particulares. Las particulares se refieren al derecho público, el derecho privado y el derecho penal. En los sistemas jurídicos de la antigüedad, los cuerpos legales son generales, es decir, que la producción de normas no aparece especializada por materias. En la Edad Media comienza el proceso de la división del derecho en ramas, y que se acrecienta en la Edad Moderna con tendencia a una gran diversificación en nuestros tiempos. El progreso y complicación creciente de la civilización ha ido especializando la producción y el estudio de las normas jurídicas. La primera gran división del derecho positivo en público y privado tienen un origen tradicional y viene de los romanos. Consideraban que el derecho público correspondía al interés del Estado romano y el privado al interés particular de los ciudadanos romanos. Esta distinción inicial se debe a Ulpiano. Estos dos órdenes de relaciones jurídicas se mantuvo en todos los países influidos por el derecho romano. Así las diversas ramas del derecho se fueron desarrollando y subdividiendo siguiendo las líneas de esta distinción. El elemento típico que hace visible esta distinción es la presencia o actuación del Estado en determinadas relaciones de derecho, las de derecho público, tratando con los particulares en una situación de superioridad, como poder público que usa la coacción y que dispone de un amplio margen de arbitrio y discrecionalidad en sus funciones de administración y en las relaciones internacionales. En cambio, el derecho privado rige la mayoría de las relaciones de los particulares entre sí. La doctrina científica y legal de la época contemporánea más en boga adopta como fundamentos de la bipartición del derecho positivo en público y privado, la calidad transpersonal o personal de los sujetos que intervienen en la relación jurídica y la naturaleza de los intereses protegidos.